Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios y vamos a Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a estar estudiando acerca de el versículo 1 al 11. Si aquí en el cuadro vemos que Pablo está respondiendo a preguntas específicas. Vimos que la primera pregunta específica que Pablo hace a los corintios y comienza a responderles es aclarando el matrimonio. 1 Corintios 7, del 1 al 40. Luego, él aclara preguntas que tenían los corintios hacia él acerca de las libertades cristianas, concerniente a las libertades cristianas. 1 Corintios 8 hasta el capítulo 11.1. Y como acabamos de estudiar, Pablo también respondió a preguntas corrigiendo la adoración, ¿verdad? Y nos invita a ser sabios en cuanto a los dones espirituales. Y ese fue lo que vimos nosotros en 1 Corintios 11, del versículo 2 al 14:40. Y ahora vamos a ver entonces 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 58, en donde los corintios le hacen preguntas a Pablo acerca de la resurrección. Y aquí Pablo habla acerca de certificando la resurrección. Es importante aquí esta parte porque Pablo nos enseña a nosotros a ser sabios en cuanto a la resurrección. La resurrección es nuestra esperanza de gloria y vamos a hablar acerca de ella, ¿no? Entonces vamos a cubrir la doctrina de la resurrección. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 58. Y a mí me toca esta sección de 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 11, la doctrina de la resurrección. Vamos a ver que la base y la prueba de la resurrección nos llevan de vuelta al Evangelio. El Evangelio es el fundamento de nuestra salvación. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Entonces vamos a ver con la Biblia allí en el capítulo 15. Y vamos a ver el versículo 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces dice Pablo aquí, además os declaro, hermanos, el evangelio. 1 Corintios 15, 1a. Para que no haya ninguna pregunta, Pablo declaró el evangelio que él había predicado. Pablo sintió que era importante que los creyentes siguieran escuchando el evangelio. En el capítulo 14 terminamos hablando de la importancia del don de profecía y el don de las lenguas. Y vimos cómo la superioridad del don de profecía era importante. Ahora viene a aclarar el mensaje de ¿qué? De la resurrección y del evangelio, porque profecía que no contenga el mensaje de la resurrección y del evangelio no debiera recibirse dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces por eso Pablo ahora viene a abarcar y nos enseña a nosotros como iglesia a ser sabios en cuanto a la resurrección. 1 Corintios 15, 1b. Nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Pablo le recordó que este era el evangelio que había recibido por la fe cuando los evangelizó. Acordémonos que Pablo dijo que él fue el que plantó y luego Apolo fue el que regó. O sea que fue el que plantó la iglesia en Corinto. En Juan 1:12 nos dice así. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. La iglesia en Corinto había recibido el mensaje del evangelio y habían creído en Jesucristo como Salvador. Acordémonos que Apolo fue el que regó después y les ayudó, pero fue Pablo el que plantó la iglesia. Entonces les recuerda cuál fue el mensaje que los salvó en un principio. ¿Por qué? Porque tenían una mente carnal. No habían crecido, eran niños espirituales y era necesario que Pablo volviera nuevamente a las verdades del evangelio y la resurrección. 1 Corintios 15, 1c.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo dijo que este era el evangelio en el cual estaban firmes. Era Cristo el que lo estaba manteniendo firmes a pesar de su incredulidad, a pesar de su carnalidad. Primera de Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo dijo que este era el evangelio por el cual habían sido salvos. Presente pasivo, tiempo indicativo del griego, que habían sido salvos, está en tiempo presente. 1 Corintios 15, 2a, por el cual asimismo sois salvos. Por decirlo así, por el cual se mantenían aún salvos. El término salvación, griego soso, en el griego, doctrinalmente tiene 3 tiempos o realidades: uno pasado, uno presente y uno futuro. Tiempo pasado, la justificación significa la salvación de la pena del pecado. En el momento de la salvación, esta es una realidad verdadera del pasado de todo creyente. Cuando pone su fe en Jesucristo por primera vez, ellos fueron salvos por el mensaje que Pablo les trajo. Pablo dijo que él no predicaba otro mensaje sino a Jesús y a este crucificado. Tiempo presente. La santificación nos habla de la salvación del poder del pecado, en un sentido constante de día a día. Esta es la realidad presente o actual de todo creyente. Está siendo salvo del poder del pecado. El mismo evangelio que nos salvó de la pena y de la condenación del pecado es el mismo evangelio que nos mantiene salvos del poder del pecado. Tiempo futuro. La glorificación nos habla de la salvación de la misma presencia del pecado. Esta será una realidad futura para todo creyente. Y esto se los va a recordar Pablo a ellos, porque es importante que ellos tuvieran una doctrina clara acerca de la resurrección. ¿Por qué? Habían filosofías epicúreas que negaban la resurrección. Habían filosofías estoicas que negaban el sacrificio de Cristo, porque ellos decían que a través de sacrificarse ellos mismos y vivir una vida ascética y en monasterio, era que tenían complacencia con sus deidades. Entonces todas estas persuasiones estaban afligiendo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Muchos de los epicúreos decían, bebamos y comamos porque mañana moriremos, no hay resurrección. Entonces todo lo que tú tienes delante de tus narices, aquí ahora es todo lo que tú tienes. Entonces entrega tu cuerpo a la fornicación, el cuerpo para las viandas y el viandas para el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué les decía Pablo? Que el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero tanto el vientre como las viandas lo juzgará Dios, ¿verdad? Hablando de que hay un juicio, de que hay una resurrección, ¿cierto? Y le hablaba a todos ellos cuando les presentó el evangelio para ser salvos. Tu tarea como un estudiante de la palabra es determinar a qué tiempo de la salvación corresponde cada versículo donde los términos salvo, salvados o salvación ocurren. Pablo habló aquí no del primer tiempo de la salvación, sino más bien del segundo tiempo, específicamente la santificación. Cuando dice ¿qué? Cuando dice él aquí, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí? Aquí lo podemos ver claramente, las fases de la salvación. La fase 1 es que somos salvos de la pena del pecado y aún de la culpabilidad del pecado. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Hechos 16:31 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, nos dice que cuando fuimos salvos de la pena del pecado, quiere decir que en un punto de la historia escuchamos el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos,
Y se nos invita ¿a qué? A creer en Él para ser salvos de la condenación del pecado. Una vez ponemos nuestra fe, ocurre el nuevo nacimiento del creyente. O sea que la fase 1 tiene que ver con el nuevo nacimiento del creyente cuando pone su fe en la obra consumada de la cruz. Pasa de muerte a vida espiritual. Eso tiene que ver con el primer tiempo de la salvación, la justificación. Si la justificación tiene que ver con el nuevo nacimiento del creyente cuando pone su fe en Cristo, la fase número 2 tiene que ver entonces con el crecimiento del creyente, su vida en el tiempo. Habacuc 2:4 nos dice, mas el justo, el que ya ha sido justificado, salvo, por su fe vivirá. La misma fe que nos salva en Jesucristo es la misma fe que Dios nos invita a que continuemos para nuestra santificación diaria. En la justificación tenemos vida eterna y es una salvación que no la podemos perder, tenemos vida eterna. Pero en la santificación nosotros somos invitados a caminar por fe. ¿Por qué? Para que seamos salvos del poder del pecado. En una manera posicional, el creyente es salvo también del poder del pecado cuando ha sido justificado. Pero en su vida diaria y práctica, si renueva su mente con la palabra de Dios, va a tener que, va a ser salvo constantemente del poder de las tentaciones diarias, de las tentaciones del mundo, de las tentaciones de Satanás y aún de su propia carne, que aún como creyente le pueden llevar a ¿qué? A seguir sometiéndose al pecado, ¿verdad? Entonces Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esta es una exhortación de Pablo a los creyentes en Filipo. Y les dice que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Quiere decir, toma provecho de la palabra de Dios, ocúpate de tu salvación. ¿Para qué? Para que no mantengas por ahí pecando como creyente, ¿verdad? Para que no te dejes engañar por el poder de Satanás, ni por el poder de las persuasiones del mundo, ni tampoco para que tú sigas controlado ¿con qué? Con los deseos engañosos de la carne, caminando según el viejo hombre y no el nuevo, ¿verdad? Entonces Dios nos invita aquí a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y a ocuparnos y tomar provecho de nuestra salvación, ¿verdad? ¿Estás tú tomando provecho de tu salvación como creyente? ¿Estás renovando tu entendimiento para poder crecer espiritualmente? ¿O estás ahí afligiendo el Espíritu Santo, pecando constantemente, verdad? ¿Quieres vivir una vida de vencido como creyente? ¿No pierdes tu salvación, pero mantienes todo contristando al Espíritu Santo? ¿O quieres vivir una vida de victoria, renovando tu entendimiento y ocupándote de tu salvación, verdad? Santiago 1:21 también nos dice, este es Santiago hablando a las 12 tribus de la dispersión, creyentes que eran judíos que estaban en la dispersión. Y le dice a estos creyentes, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí dice que les puede salvar las almas ¿de qué? De la inmundicia, de la abundancia de malicia que hay en el mundo, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Hay muchos creyentes que todavía se deja llevar constantemente de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, y no viven una vida de victoria, sino de mal testimonio. Entonces, aquí les dice el apóstol, les dice a ellos ahí de Santiago, les dice que reciban con mansedumbre la palabra implantada. Como creyente, no solamente debemos recibir la palabra para ser salvos, cuando fuimos justificados, sino también debemos recibir la palabra diaria para nuestro crecimiento espiritual. ¿Estaba la iglesia en Corinto recibiendo la palabra para crecimiento espiritual? No. Estaban dejando llevar por los dones espirituales y algunos estaban enorgulleciéndose, creyendo más espirituales que otros por lo que habían recibido de Dios como dones espirituales. Pero no están acudiendo a la palabra de Dios.
Todo esto se llama la santificación. Ocurre desde el momento en que la persona nace de nuevo, crece espiritualmente y terminará con la fase número 3 de la salvación, que viene con el rapto, ¿verdad? Y esta glorificación vendrá de dos maneras. Una, si usted muere ausente del cuerpo, presente con el Señor su alma. Y el día del rapto su cuerpo será resucitado para que su alma esté junta con su cuerpo en el cielo. Pero también puede suceder si nosotros, el Señor viene ahorita mismo en el rapto. Seremos transformados, estaremos juntamente con el Señor. Y ese es uno de los misterios que Pablo le va a revelar por medio de profecía a la iglesia en Corinto más adelante cuando estudiemos. Entonces, la palabra de Dios dice que el Señor viene y seremos raptados, seremos transformados y estaremos juntamente con Él en el cielo. Y ahí seremos salvos de la presencia del pecado. Quiere decir que ya vamos a ser salvos ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa, porque nuestro cuerpo ya va a ser despojado de la naturaleza pecaminosa. Ya no va a haber más tentación de pecar de adentro. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. También vamos a ser salvos ¿de qué? De la presencia del príncipe de este mundo, que es Satanás, que mantiene tentándonos diariamente, ¿verdad? Y también vamos a ser salvos del mundo, ¿cierto? Que nos quiere imponer su horma para que nosotros no transformemos nuestra mente por la palabra de Dios en este mundo presente. Ya vamos a ser tomados con el Señor y ya el mundo no será tentación para nosotros. Entonces nuestros tres enemigos ya no estarán presentes con nosotros, que son el mundo, la carne y Satanás, porque estaremos juntamente con el Señor. Entonces mire como dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos en la cruz, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, hablando en el rapto. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Quiere decir a los creyentes que están dormidos espiritualmente. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál salvación se está refiriendo? La salvación de la presencia del pecado, la glorificación. Ya la iglesia romana estaba salva, la audiencia eran creyentes. Entonces, siempre tenemos que mirar cada versículo bíblico, cuál de estas tres fases de la salvación se está refiriendo el versículo en el contexto. Si está refiriendo a la justificación de ser salvo de la pena del pecado, si está refiriendo a la santificación de ser salvo del poder del pecado en el creyente, o de ser salvo de la presencia del pecado, la glorificación, ¿cierto? En el futuro. Entonces, tenemos que mirarlo, ¿verdad? Y eso es la glorificación, la última fase. Entonces, es una sola la salvación, pero está dividida en tres fases. O tres tiempos. 1 Corintios 15, 2b. Dice allí, si retenéis la palabra que os he predicado. Sí es una condición de primera clase en el griego, indicando que lo dicho por Pablo podía ser tomado o entendido como un hecho. Sí, y suponiendo que así es, retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio, estáis siendo salvos literalmente. Cuando dice la palabra de Dios allí, por el cual asimismo, el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado, ese sois salvos, en el griego dice, estáis siendo salvos, ¿cierto? Si no creísteis en vano. Debes vivir en constante recuerdo de la muerte y resurrección de Cristo para ser santificado en tu continuo diario vivir como creyente. Si no te aferras a la verdad del evangelio, tu santificación, la salvación en el sentido presente continuo irá mal. ¿Cómo está yendo la santificación en la iglesia en Corinto? Muy mal. Lo que manifestaban eran puras obras de la carne. Había disensiones entre ellos, había tantos problemas, ¿verdad? ¿Y por qué estaba sucediendo esto? Porque no estaban creciendo en la palabra de Dios.
Ni tampoco le estaban dando la prioridad al don de profecía para la exhortación, para el crecimiento espiritual y para darles esperanza, ¿verdad? Estaban viviendo básicamente como vivían cuando antes de ser salvos, como si Cristo no hubiera resucitado. Eso es lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad? Y mire, para aplicarlo al día de hoy con nosotros, ¿cuántas veces nosotros como creyentes estamos viviendo nuestras vidas como si Cristo no hubiera resucitado? ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando a ellos. Primera de Corintios 15, 2b. Si no creísteis en vano. Esto no significa que perdieron su salvación, ni que nunca realmente creyeron. Esto podría ser comparado con alguien que gana la lotería y nunca reclama el dinero. Ellos ganaron en vano. El hecho de que no lo colectaron no descarta el hecho de que ganaron, sino que no están tomando provecho de sus ganancias. La salvación no la estaban perdiendo ellos, pero sí estaban perdiendo la bendición de crecer espiritualmente con la palabra de Dios. Y esto nos puede suceder a nosotros si descuidamos salvación tan grande, ¿verdad? Y echamos de menos la palabra de Dios como creyentes. No perdemos la salvación, pero perdemos el beneficio de la salvación. Acuérdense que Jesús no nos salvó solamente para darnos vida eterna, sino para que tengamos vida como creyentes y vida en abundancia. Este sería el caso de alguien que no se aferra al Evangelio a lo largo de su vida cristiana. Si es salvo, usted le pregunta a él, bueno, si muere eso, ¿sabe para dónde va? Y sí, él sabe y tiene certeza porque fue salvo. Pero no está tomando provecho de su salvación, no se está alimentando, ¿cierto? Y no está viviendo correctamente. ¿Por qué? Porque está desechando el Evangelio. Hay creyentes que desechan el Evangelio, hermano. No consideran importante el crecimiento espiritual. No consideran importante la instrucción de la palabra de Dios. Y luego se preguntan ellos mismos, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo entusiasmo? Bueno, esos son frutos del Espíritu Santo. Y no los vas a tener aparte de la palabra de Dios. Por eso Pablo les decía que no tenían amor. Todo era una fachada, hermano. No había amor. Y ese es el fruto del Espíritu Santo por excelencia, el primer fruto del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 14, vemos esto en acción. Algunos creyentes no estaban aferrándose firmemente a la palabra que se les había sido enseñado. Pablo le dijo que si Cristo no resucitó de entre los muertos, como algunos creían, su fe era en vano, inútil, sin valor. Eran hijos de Dios dignos de lástima. Primera de Corintios 15, 19, ¿qué nos dice? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? La iglesia de Corinto no estaba anunciando el Evangelio. Cuando la gente iba a la iglesia, no escuchaba el Evangelio, escuchaba era un circo. Una exhibición de orgullo. Y eso es lo que se ve hoy en día, desafortunadamente, en muchas iglesias, una exhibición de orgullo. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Los siguientes son los mínimos irreducibles del Evangelio. Sustrae estos y no tendrás las buenas noticias. Primera de Corintios 15, 3a. Porque os he enseñado, literalmente entregado. Pablo era un repartidor de correo y no el autor del producto. También deberíamos vernos a nosotros mismos como personas que entregamos y no meternos con el contenido del mensaje. Mire lo que dice nuevamente, leamos el 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue resucitado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo le está dando lo que ellos recibieron. Pablo no alteró el mensaje. Y vimos que en la primera de Corintios, en los primeros capítulos, él los exhorta a no alterar el mensaje del Evangelio. Lo están alterando. Cambiando el mensaje del Evangelio por todas estas experiencias estáticas y emociones que no les llevaban ningún provecho a la iglesia, no daba crecimiento. Primera de Corintios 15, 3b. Primeramente, lo que asimismo recibí. Pablo no podía pensar en nada más importante para cualquier persona que el Evangelio. Era un hombre con una pasión ardiente por salir y transmitir el mensaje.
Lo vemos en Romanos 1, del 14 al 15. Vamos allí. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entonces Pablo no quería alterar el mensaje, él quería predicarlo, sea como sea. La necesidad está impuesta en él, ¿verdad? Los hechos importantes del Evangelio que deben ser creídos, ¿cuáles son? Hecho número 1, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Él dijo que no fue a predicar otro mensaje, sino a Cristo y a este crucificado. Él no quería alterar el mensaje. La iglesia en Corinto lo estaba alterando, al punto que algunos decían anatema a Jesús. 1 Corintios 15, 3c nos habla que una persona específica, que Cristo murió. Cristo es el prometido del Antiguo Testamento, el Dios hombre. Y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria al unigénito, lleno de gracia y de verdad. Era el Cristo anunciado por las Escrituras. Como Cristo, Él era un ser humano perfecto. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Cierto? Lucas 1:32 al 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ¿qué? No tendrá fin. Esto en cumplimiento de la segunda de Samuel 7:13. Vamos allí. Segunda de Samuel 7:13. Esto en cumplimiento del pacto davídico. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces muestra que Jesús tenía las credenciales para centrarse en el trono de David, como rey de los judíos, ¿verdad? Y rey de la tierra. Como Cristo, Él era un ser divino. Él era Dios perfecto. No solamente era Dios con nosotros, Emmanuel, Dios hecho hombre, sino que también Cristo era el ser divino, ¿cierto? Era un ser divino. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo que se hizo carne. Él era Dios perfecto. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y sabemos que es Dios con nosotros. 1 Corintios 15, 3d. Un evento histórico que Cristo murió, ¿cierto? Y ya lo vimos en Romanos 1:4. Murió, fue un hecho histórico. 1 Corintios 15, 3e. Un pago propiciatorio por nuestros pecados. Él propició por nuestros pecados. Era en el propiciatorio en el Antiguo Testamento sobre el cual se derramaba la sangre para remisión de los pecados, para cubrir los pecados en ese tiempo. Pero Cristo fue el verdadero propiciatorio que quitó el pecado de una vez de en medio, ¿verdad? Por eso dice, un pago propiciatorio por nuestros pecados. 1 Corintios 15, 3e.
una prueba profética de cumplimiento. Todo esto fue conforme a las Escrituras. Como lo vimos en Romanos 1:2, que todo fue conforme a las Escrituras. O sea que el testimonio se había dado de antemano para que creamos que su palabra es verdad en el cumplimiento. Primera de Corintios 15, 4a. Vamos allí. Y que fue sepultado. Una prueba pragmática de este evento, y que fue sepultado. Romanos 1, 4b. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hechos 2. Cristo resucitó entre los muertos. Y ese fue el mensaje que se declaró en el día de Pentecostés, como lo vimos, ¿verdad? La resurrección de entre los muertos. Y vimos entonces que 3,000 judíos fueron salvos. Eran pocos en comparación a una nación, pero fueron salvos. Primera de Corintios 15, 4b. Fue un evento victorioso y que resucitó. Como dice Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. Primera de Corintios 15, 4c, una cita divina al tercer día. Tal cual como lo profetizó Jesús, ¿verdad? Que así como estaría 3 noches y 3 días en el vientre del pez, como lo estuvo Jonás, de igual manera estaría el Hijo del Hombre, pero que resucitaría el tercer día. Entonces, 1 Corintios 15, 4d. Que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Una prueba profética de cumplimiento conforme a las Escrituras. Su milagro de la resurrección en poder y gloria verifican o confirman las Escrituras. Toda la vida de Cristo, sus dones señales y los dones señales de los apóstoles eran para confirmar la palabra de Dios. Su misma resurrección física confirmó que lo que Dios predijo a través de los profetas del Antiguo Testamento fueron una realidad, es una verdad. Una prueba pragmática de este evento y que apareció. Hubo un montón de testigos que lo vieron después de su resurrección. Leámoslo del 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Físicamente se apareció a ellos. En resumen, el Evangelio es acerca de la persona y obra de Cristo para nuestra salvación. Se apareció, ¿qué dice allí? Se apareció a Cefas y después a los 12. La persona del Evangelio es Jesús, el Cristo. La obra del Evangelio fue su muerte en nuestro lugar, y esto logró la eliminación del problema del pecado de una vez por todas. Luego se levantó de nuevo y demostró la aceptación de Dios de todo esto. Romanos 4, el 24 al 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, según Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, el mensaje más conciso del Evangelio es este, que Cristo, el Dios hombre, murió por nuestros pecados y resucitó. Este es el mensaje que debemos predicar y el mensaje que debe ser creído por los perdidos. Primera de Corintios 15, del 5 al 10. Vamos a considerar los testigos de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, 5a. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está afirmándoles y devolviéndolos nuevamente al foco del Evangelio, para que su fe de ellos esté fundada en el poder de Dios por medio de la palabra, ¿verdad? El testimonio. Y le está recordando entonces cuántas personas fueron testigos de la resurrección, para que no duden ahora como creyentes de ninguna manera acerca de la resurrección de su Salvador. 1 Corintios 15, el 5a nos dice
y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas o Pedro fue uno de los amigos más cercanos de Cristo en la tierra y el apóstol principal, aunque negó a Cristo 3 veces en una noche. Se le apareció a él, ¿no? Primera de Corintios 15, 5b. Y luego dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Los 12 discípulos menos Judas vieron al Señor Jesús resucitado. Esto se refiere a los discípulos antes de ser comisionados para ir a predicar el evangelio. Todos ellos lo abandonaron en la noche de su arresto, excepto Juan, ¿no? Que él fue hasta la cruz. Pero claro, cuando fue arrestado sí todos lo abandonaron, pero después en la cruz vemos a Juan allí, ¿no? Primera de Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Más de 500 testigos vieron a Jesús resucitado en un solo evento. ¿Se acuerda que cuando murió Jesús, las tumbas de muchos justos se abrieron y salieron y fueron a testificar? Quizás ellos hicieron parte de los 500, ¿verdad? Y también todos los que estaban reunidos cuando lo vieron ascender al cielo. En total fueron 500. Y algunos ya dormían, ya habían muerto físicamente cuando escribió la carta de Corinto y aún otros vivían. Muchos de ellos aún seguían viviendo en el momento de la redacción de esta carta y podían ser consultados para su verificación. Si tuvieras esta cantidad de testigos en un juicio, ¿amarías ser el abogado? Claro que sí, ¿verdad? Cantidad de testigos tan tremenda. Primera de Corintios 15, 7a. Apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Fue el que escribió la carta de Santiago. Si alguien podría haber verificado la identidad de Jesús, era su medio hermano Jacobo. Jacobo lo vio y creyó. Fue después de la resurrección que sus hermanos creyeron. Jacobo y Judas, ¿no? Su otro hermano también, su otro medio hermano. Antes de la resurrección, Jacobo era un incrédulo. Y lo sabemos por Juan 7:5. Porque aún, dice ahí, porque aún sus hermanos no creían aún en él, ¿no? Primera de Corintios 15, 7b. Luego apareció a todos los apóstoles. Se refiere a los discípulos de Jesús, a quienes designó la tarea de la gran comisión después de su resurrección. Lo vemos también en Marcos 16, cuando estuvimos estudiando eso, ¿no? Todos ellos, a excepción de Juan, que murió en el exilio, se convirtieron en mártires por la causa de Cristo. Ellos nunca entregarían su vida por la causa de Cristo si no hubieran creído en la resurrección. Fue por la causa de Cristo que fueron ¿qué? Ejecutados, excepto Juan. Si hubieran dudado de su resurrección, se habrían dispersado para vivir sus vidas en la oscuridad. Hechos 5. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5, 36 al 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Y éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es que está hablando aquí? Está hablando cuando fueron apresados aquí algunos de los discípulos por estar compartiendo de Cristo. Y había uno que se levantó ahí en el Sanedrín y decía, si esto es de Dios, va a seguir. Suelten estos hombres. Porque si esto no es de Dios, va a desaparecer como los movimientos de algunos como Teudas que decía que era alguien
Y este murió y se acabó su movimiento. Y también se levantó uno que era Judas el Galileo diciendo que era alguien y luego murió y se acabó su movimiento. Dejarlo sí. Porque si esto no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, que no nos veamos nosotros luchando contra Dios. Tremendo, ¿no? Primera de Corintios 15, del 8 al 11. Dice aquí la palabra que finalmente al último de todos se apareció a Pablo, el enemigo número 1 de Jesús, y a un ferviente perseguidor de la iglesia por varios años. ¿Sí? Veámoslo en Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y juriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dijo que él fue el último en ver a Cristo resucitado. Y por eso sabemos que no hay más apóstoles. Las personas que afirman haber visto al Cristo resucitado desde entonces están en oposición directa a este versículo, porque fue el último que lo vio resucitado. Primera de Corintios 15, del 8 al 11. Un cambio de vida por el Evangelio es la prueba práctica de la resurrección. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, un cambio de vida por el Evangelio es la prueba práctica de la resurrección. 1 Corintios 15, 8. Pablo comparó su nacimiento espiritual a un aborto o parto inmaduro o anormal. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. 1 Corintios 15, 9a. Pablo se consideraba a sí mismo como el más bajo de todos los apóstoles. Primera de Corintios 15, 9b. Él no se consideraba digno de ser un apóstol porque había buscado destruir a la iglesia antes de su conversión. Primera de Corintios 15, 10a. No se consideraba que se hizo a sí mismo cristiano. Él era lo que era por la gracia de Dios, por el Evangelio de Cristo, por lo que Cristo hizo incondicionalmente por él en la cruz. Un regalo no merecido. Primera de Corintios 15, 10b. Él trabajó muy duro, pero realmente supo que era Dios trabajando a través de él. ¿Cierto? Y lo dice claramente allí, porque dice él allí, pero yo soy lo que soy, ¿verdad? Y lo soy por la gracia de Dios conmigo, ¿cierto? Trabajó más que todos, pero no él, sino la gracia de Dios con él, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No era importante para Pablo el que hubiese trabajado más. Lo que era importante para él era el mensaje que continuamente predicó.
el hecho de que los corintios habían creído ese mensaje. Lo importante era que ellos habían creído el mensaje del Evangelio. Y ahí terminamos nuestra parte aquí, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por la evidencia del Evangelio. Gracias por tu muerte y resurrección. Gracias porque la resurrección es para nuestra justificación. Y todo aquel que ha puesto su fe en la muerte y resurrección de Jesucristo por sus pecados, la palabra de Dios dice que tiene vida eterna y el perdón de pecados. Gracias porque esta salvación tú la ofreces gratuitamente por gracia. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia a no ser como la iglesia de Corinto, que ya no estaban ni siquiera predicando el Evangelio, sino que estaban yendo por las emociones y se estaban enorgulleciendo, Señor. Y están haciendo una exhibición de lo que es el orgullo del hombre, en lugar de darle la gloria a Dios por medio de la palabra de Dios. Ayúdanos a darle la importancia a los dones vigentes de hoy, a los dones de la enseñanza, que son el don de pastor, el don de maestro y el don de evangelista, Señor. Porque ellos son los que edifican por medio de la palabra de Dios al cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a no ser como la iglesia de Corinto, sino a ser más bien diligentes, como los bereanos, que querían confirmar con la palabra todo lo que se decía si era así, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Te lo pedimos pues todo esto en Cristo Jesús. Amén.